Bienvenidos un día más al programa Buscando la Tendencia, donde entre los analistas aquí presentes pues vamos a intentar adivinar, desgranar qué es lo que podría pasar en las próximas semanas, meses en la renta variable, en nuestro mercado en particular y un poco en la renta variable en general. Y para ello contamos hoy con la colaboración de Eduardo Bicho, jefe de análisis de M&M Capital y AFI. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Y Pablo García, director general de Odo Securities. Bienvenido, Pablo. Gracias. Empezando con nuestro IBEX. La verdad es que las últimas 2-3 semanas están siendo un poco de infarto. Estamos viendo como un día subimos un 1,80, al día siguiente caemos un 2. Justo cuando parece que perdemos los 10.000, al día siguiente o el viernes en gráfico semanal rompemos al alza con fuerza. Digamos que las señales son muy erráticas, muy volátiles. No sé, Eduardo, ¿cómo ves un poco la situación del IBEX? Es verdad que hay muchos analistas que comentan que ya perdió la zona de los 10.000, pues en teoría no hay soportes fiables hasta los 9.000, 9.200. Bueno, los mercados en estos momentos están muy atentos a la evolución del calendario de eventos que vamos a tener durante las próximas semanas. El primer evento importante está teniendo lugar en el día de hoy y tendrá continuación el día de mañana, y es si finalmente en el Parlamento griego se aprueba ese nuevo plan de ajustes que sirva para desbloquear el quinto tramo de la ayuda a Grecia y se dé un paso más hacia la configuración del segundo plan de rescate. Con respecto al IBEX 35, hay que tener en cuenta que la volatilidad que estamos viviendo en el sector financiero y en un índice en el que el peso del sector es de un 30 a un 35%, eso está provocando que la volatilidad haya aumentado de forma sustancial en el IBEX, y eso es lo que está provocando que hayamos perdido niveles de soporte importantes en las últimas sesiones. En lo que va de año llevamos una caída desde los máximos vistos en el mes de febrero de más de un 11%. Si hablamos de niveles de 9.200, que son los mínimos que veíamos en el mes de diciembre del año pasado, hablaríamos de una caída adicional de un 6%. Y aunque no la descartamos, ya que todas las miradas están puestas en estos momentos en Grecia, pensamos que si llegara hacia ese nivel, 9.200, 9.300 puntos, sería una buena zona para ir, siendo selectivos, claro está, buscando valores que estén baratos desde el punto de vista fundamental, y pensamos que sí que hay buenas oportunidades, siempre apostando por la calidad frente a la rentabilidad. De momento hay que ser cautos, todavía hay muchos frentes abiertos y esto, pero siempre un valor como Telefónica, Iberdrola pueden ser buenas opciones si el IBEX 35 llegase a esos niveles de soporte. Lo cierto es que el año empezó muy bien, con ganancias, como tú bien dices, del 11-11%, sobre todo en enero y febrero, y se nos han esfumado en cuestión de 2-3 días. La verdad es que es complicado. Pablo, hace un mes en el anterior programa, pues uno de los analistas nos comentaba que él lo que estaba preocupado era porque, digamos que mirando gráficamente lo que estaba dibujando la TIR del bono a 10 años español, era muy parecido, con bastante retraso, que lo que en su día pues ocurrió con los bonos griegos, irlandeses, portugueses, y evidentemente, aunque él no podía decir a ciencia cierta que España terminara siendo rescatado, sí que es verdad que se fijaba mucho en ese aspecto, que le daba mucha atención, y que decía que, bueno, que cuidado, no vaya a ser que al final pues terminemos como ellos. ¿Cómo lo ves? Bueno, los mercados, la economía es global y los mercados como tal interactúan por esa globalización también a nivel de mercados. Es decir, los inversores mimetizan lo ocurrido en ciertos países con una cierta debilidad en el plano de credibilidad internacional, y así le pasa también a España. No obstante, hay que separar bastante claro la economía española del sistema financiero español, que ambos son especialmente solventes. En el caso de la economía española, todos sabemos que tenemos un problema de déficit público que ha ido sobre todo incrementándose, y a nivel local y autonómico, e incluso un problema de desempleo importante. Pero eso no debe quitar que la credibilidad, sobre todo los pagos de nuestra deuda, al final si hablamos de un default de España, es un tema especialmente grave, hablamos de que España no es capaz de pagar tanto el principal como los intereses de la deuda. Eso es algo bastante imprevisible. El montante de nuestra deuda sobre nuestro tamaño, sobre nuestro PIB, es especialmente bajo si lo comparamos con incluso algunos de las locomotoras, como decimos, ¿no?, de la economía a nivel europeo. Y en el caso del sistema financiero español es especialmente solvente. El 80% del sistema financiero, gracias a Dios, no va a tener especial problemas. Es decir, Santander, BBVA, Popular, Sabadell, etcétera, son entidades especialmente solventes. Es cierto que ha habido ciertas entidades que desgraciadamente han tenido problemas financieros, como puede ser Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, la CAM, etcétera. Bueno, pero el peso, insisto, relativo en el sistema para hablar de un riesgo sistémico es relativamente bajo. Por lo tanto, la credibilidad o la solvencia de nuestro sistema financiero y sobre todo de nuestras grandes entidades financieras, yo creo que no debería estar en tela de juicio. Otra cosa es que efectivamente
la situación de un cierto estancamiento de España, de una falta de creación de empleo, hasta que no crezcamos, según comentaba el señor Velarde, pues en torno al 2,5%, es muy complicado que España genere empleo y bueno, pues la burbuja inmobiliaria poco a poco se está digiriendo, insisto, poco a poco. Pero eso no es suficiente como para pensar que España puede tener problemas de solvencia e insisto, los inversores mimetizan el movimiento y buscan pues otra presa en la cual puedan hacerse ese trading agresivo en función de una serie de portadas y comentarios de prensa internacional sobre todo, que poco a poco ciertos analistas estamos empezando a decir, señores, vamos a poner los puntos sobre las IES, la situación de España no es de insolvencia, estamos lejos del problema que puede tener en estos momentos Grecia. Y eso es cierto porque tenemos muchos medios de prensa, sobre todo británicos, que a la mínima que pueden, pues ponen en duda. Cada vez que hablo para un medio de comunicación extranjero, saco el toro andaluz que llevo dentro e intentamos expresarles la situación de España respecto al resto. Insisto, deuda neta sobre PIB estamos muy por debajo de Italia, incluso de Alemania. Es decir, esa es nuestra cara buena. El problema es la tendencia que comentabas en el deterioro a nivel de déficit público. Eso ha sido brutal. Yo todavía me acuerdo de los 7.000 millones de euros que nos gastamos en esos 400 euros por persona, que fue un efecto marginal prácticamente inapreciable y, sin embargo, pues nos fundimos el superávit que teníamos. Es decir, hemos ido gastando demasiado, quemando demasiado dinero pensando que iba a ser una crisis que no iba a ser tan duradera. Gracias a que ha sido dura y duradera, se han implementado una serie de medidas de reestructuración que, aunque todavía tenemos que ahondar en ellas, bueno, parece que hemos puesto un poco el barco mirando la proa. Eduardo, y para las próximas semanas, con todas estas noticias que conocemos todos los días, ¿dónde crees que está un poco centrado lo importante? Quiero decir, tenemos el problema de Grecia, que está ahí enquistándose y no hay forma de que termine. Tenemos la política monetaria europea, que bueno, pues parece que la subida de tipos podría ser casi inminente. Y también está pues lo que algunos comentan del final de la QE2, quién sabe si el inicio de una QE3 en Estados Unidos para expandir más la economía. ¿Dónde crees que dónde está la verdad del todo? En el corto plazo creo que todas las miradas se siguen centrando en Grecia, como os comentado anteriormente, los días de hoy y mañana bueno, pues van a ser muy importantes, sobre todo porque se aprobará, pensamos que finalmente se aprobará un nuevo plan de ajuste fiscal y además hay que tener en cuenta la reunión del próximo día 3 de julio en la que el Eurogrupo pues en base a este plan de ajuste verá si desbloquea el quinto tramo de la ayuda y posteriormente el 11 de julio pues se va a intentar buscar la configuración y el peso que va a tener el sector privado en ese segundo plan de ajuste, en ese segundo plan de rescate, perdón. Una vez que finalice todo esto y que Grecia pase a un segundo plano, volverá a cobrar protagonismo Estados Unidos y su elevado endeudamiento. Hay que recordar que tiene como fecha tope el día 3 de agosto para elevar ese techo de endeudamiento y creo que eso va a ser un tema importante. También somos ligeramente optimistas con respecto a la resolución. Creemos que los republicanos finalmente darán su brazo a torcer y se elevará ese techo de endeudamiento. Y con respecto al QE3, pensamos que en el corto plazo no es factible. Es decir, los últimos datos de inflación que hemos conocido, donde hemos visto un repunte de esta, a pesar de la caída que hemos visto en los precios energéticos en el mes de mayo, pues nos hace ser bastante cautos, sobre todo en un escenario en el que todavía la liquidez que ha inyectado al sistema el QE2 va a permanecer, no se va a retirar del sistema y esto pues nos hace pensar que de momento el QE3 no es factible. Y ya cambiando un poco, digamos, de lo macro a lo micro, un poco más a nivel empresarial, pues dos de los títulos que más siguen nuestros lectores que despiertan odios y pasiones, pues como es el caso de Mediaset, antigua Telecinco o Gamesa, ¿qué crees que puede estar pasando ahí? Porque no es normal, entiendo que en los últimos meses pues Telecinco caiga un 50%, Gamesa hasta hace un mes y medio parecía que lo peor había pasado y los últimos resultados que publicó parecen bastante buenos, su internacionalización también, y ahora están pues donde están, en los 5 euros. Bueno, la verdad es que Gamesa y Mediaset se parecen un huevo a una castaña, pero sin embargo hemos tenido una expansión de ratios antes de estas últimas caídas extraordinarios. Por un lado, incluso en épocas de abundancia, pues las subvenciones que políticamente se daban a las compañías de energías renovables era extraordinario. Y yo creo que incluso se ha enmascarado un poco, se ha cubierto un cierto pinchazo, una burbuja de las energías renovables debido a la actual crisis económica, pero la hubo, incluso veíamos en algunas OPV peticiones extraordinarias.
Sin embargo, bueno, pues hemos tenido un pequeño resurgir en el caso de Gamesa gracias a, bueno, pues los problemas de Japón, Fukushima, por supuesto también el cierre adelantado de las centrales nucleares en Alemania, pues provocamos cierto interés. No obstante, una recesión o una desaceleración económica, otra vez de nuevo, provoca que las subvenciones para este tipo de energías, que deben ser subvencionadas para ser competitivas, pues estén en tela de juicio. Por lo tanto, bueno, hemos tenido un movimiento extraño en el caso de Gamesa, aunque es una compañía especialmente bien gestionada. Yo participé en la OPV hace ya demasiados años, que prefiero no recordar cuántos, pero es una compañía que le tengo especial cariño. Pero, insisto, quizá no sea el momento de tomar posiciones ahí. En el caso de Mediaset es distinto. La incertidumbre respecto a los ingresos publicitarios, los peores datos de audiencia, no olvidemos, a pesar de la señorita Belén Esteban, parece que los últimos datos no son tan halagüeños, pues hace que pese un poco el sentimiento gloomy, como dicen los británicos, sobre el título. El sector no la está haciendo especialmente bien e, insisto, también veníamos de una fase de expansión por movimientos corporativos que hizo que el sector, al igual que el sector utilities, vinieran de una expansión de ratios quizá demasiado exagerada y por eso, bueno, pues estamos con caídas especialmente difíciles, duras de encajar, pero una compañía como Mediaset enfocada a países como Italia y España, con la situación particularmente difícil de ambos mercados, hace que no sea un título atractivo desde el punto de vista de deuda. Y ya para terminar, y llegados al momento actual, donde tenemos esta volatilidad que antes comentabas, el verano que acaba de empezar, ¿qué estrategia crees más interesante, pues un poco ya de cara al verano, que puede ser interesante para nuestros digamos, lectores? Bueno, si tenemos en cuenta el verano del 2010, donde finalizaba el QE1, vemos como la reacción podría ser parecida. Es decir, asistimos a una caída de la renta variable cerca del 10%, asistimos a una apreciación del dólar que pasaba de 1,50 a niveles de 1,25, 1,27, y todo esto vemos cómo podría parecerse. Hemos visto cómo la volatilidad también se disparaba, como es el caso que estamos viendo en estos momentos, donde el VIX, tras romper el nivel de los 18,90, ha vuelto a irse por encima de los 20 puntos. Todo esto nos hace ser bastante cautos y sobre todo apostar por la calidad frente a la rentabilidad. Es decir, seguimos apostando por valores sólidos, con una buena rentabilidad por dividendo, con una buena diversificación geográfica, con un ROE superior a la media y además nos sigue gustando Estados Unidos, principalmente el sector tecnológico. Creemos que a pesar de que en esta primera parte del año se ha reducido el diferencial del Nasdaq con respecto al S&P 500 y el Dow Jones, volvemos a confiar en el sector tecnológico. Creemos que hay títulos que se han quedado rezagados en los últimos meses. Uno de los claros ejemplos es Microsoft, que cotiza a 10,5 veces beneficio, tiene una rentabilidad por dividendo del 2,6% y nos hace pensar que es un valor que le queda potencial dentro del sector tecnológico, que hay valores que ya nos empiezan a parecer caros, como puede ser el caso de Apple, que ya no están atractivos como hace un año, 2 años. Y si nos vamos a Europa, también hay valores que creemos que han sido excesivamente castigados. Uno de los nombres propios es E.ON. Creemos que ha sido excesivamente castigada, sobre todo por todas las noticias acontecidas con respecto al sector de las energías nucleares principalmente y las medidas que se han tomado en Alemania, pero en los niveles que está actualmente en la zona de los 19 euros y con los mínimos históricos tan cercanos, que están en el entorno de los 18,20, 18,30 euros, pensamos que es una buena oportunidad para, de forma gradual, ir aumentando nuestra exposición en cartera al valor y, por lo tanto, pues puede ser una buena opción de inversión. ¿Y Pablo, tus apuestas? Bueno, no olvidemos que estamos en mínimos del Eurostock del año, por lo tanto, bueno, tenemos un colchón que yo creo que es interesante para un inversor con un perfil moderado. Rentabilidad versus riesgo. ¿Qué podemos hacer? Empezar poco a poco a sobreponderar la rentabilidad. Pensamos que el caso griego va a ser solventado. Ya, vamos, no dudo que el señor Sarkozy en sus declaraciones de ayer tiene muy claro, incluso la señora Merkel, aunque a regañadientes, que Grecia va a ser rescatada. Por lo tanto, pensamos que puede haber un momento interesante para la rentabilidad después del verano. ¿Dónde estar? Eso sí, una cartera todavía defensiva, alimentación y bebidas. Danone, una de las apuestas de deuda, ha salido especialmente bien. El sector petróleo para petrolero debería tener un comportamiento algo mejor a pesar de la caída del precio del crudo, pero con una demanda todavía más que estable, incluso todavía bastante sostenible. En el caso de software, compañías como Dassault, seguros de vida como AXA, pensamos que jugar a la curva a medio y largo plazo con subidas de tipos paulatinas, en el caso de Europa de 100 puntos básicos hasta la primavera del año que viene, puede ser una apuesta sensata. Y en el caso de también el sector farma, ¿no? Roche, la suiza, pues pensamos que es una apuesta que puede compensar, dar una cartera, insisto, defensiva, pero empezar poco a poco esa liquidez que hemos atesorado, pues empezar a comprar algo de renta variable diversificada, insisto, y todavía con un perfil defensivo.
Muy bien, pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Eduardo por colaborar con nosotros. Espero que haya servido a todos nuestros lectores de pistas para las próximas semanas, para este verano que ha empezado bastante complicado, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.